Álvaro Aria, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Liz. Muy bien, ¿y ustedes? Bien también. Estábamos hablando acá de un caso Messer y de repente salió una alusión al periodista Carlos Granada, ¿verdad? Y tenemos la información de que al final se adelantó para el 11 de noviembre a las 9:30 la audiencia de imposición de medidas cautelares. ¿Fueron notificados ya, Sí, doctor? sí, de hecho en el expediente electrónico, por esa vía nada más luego que somos notificados. Sí, correcto, así es. Doctor, y hay una crítica que hace una abogada a usted, dice que están litigando desde la clandestinidad, según dice ella, ¿verdad? Porque ella pidió intervención del caso Dan Wolmesser y le rechazaron porque no está presente, porque estaba en rebeldía, dice. Entonces, dice, ¿y cómo en el caso de Carlos Granada están litigando desde la clandestinidad? Dice, no se puso a disposición la justicia. ¿Qué hizo usted de todo, doctor? Perdón, ¿quién afirmó eso? La doctora Betina Legal cuando pidió intervención en el caso de Dan Wolmesser. Ah, no, sí, estoy al tanto de esa situación. No, yo creo que confunde la queridísima amiga de Tina, porque son situaciones distintas, ¿verdad? En el caso de Messer, según le escuché al juez del MAS, afirmar de que el señor Messer se encuentra con una declaración de rebeldía. Y en el caso de Carlos Granada no hay ninguna declaración de rebeldía. Es más, el juez, eh, vamos a decir, admitió una apelación, admitió en el sentido de dársele el trámite a un incidente de nulidad, una reposición, fijó audiencia, se fue a la Cámara confirmó el trámite más allá de que rechazó el recurso, pero declaró admisible el recurso. Eso significa de que no hay rebeldía. En el caso de Messer hay rebeldía, lo cual es totalmente distinto, ¿verdad? Acá en el caso de Granada, un grupo de fiscales equivocadamente ordenaron la detención del señor Granada, pero eso no implica estar en rebeldía y no implica que esté litigando, entre comillas, desde la clandestinidad. En una situación totalmente distinta, Raúl. Ujú, ya. Doctor, recuerdo más también que algo parecido le ocurrió, justamente usted era el abogado en caso de Dalia López, ¿te acuerdas, doctor? Sí, me acuerdo, Y me ahí, acuerdo. ¿cuál fue la diferencia con respecto a Granada? La diferencia fue que a la audiencia de imposición de medidas, en este caso, que se adelantó para el 11 de noviembre, Ujú. la señora Dalia no se presentó. Ah, claro. Entonces, si Granada no se presenta el 11, ahí sí ameritaría alguna revisión al respecto, ¿verdad? Pero esa situación no ha sucedido aún. Ya, ya. Y bueno, entonces se va a presentar este 11 de noviembre. Sí, señor, así mismo. ¿Y qué van a pedir ustedes, doctor, ahí? ¿Medidas cautelares, o sea, medidas alternativas a la prisión? Sí, sí, medida porque no hay peligro de fuga, no hay obstrucción a la investigación, al contrario, los fiscales hicieron a sus anchas todo lo que quisieron, tomaron porque acá lo que hay es la declaración de las denunciantes y de otros testigos. Después, la fiscalía allanó lo que era la oficina de Carlos Granada, incautó sus pertenencias, notebook, computadora, teléfono, y hasta ahora no hay nada más que esto, ¿verdad? Y las mujeres que declararon, algunas dicen, no, a mí luego el año 2020 ya me hizo esto. Entonces, yo creo que la litigación, estando en libertad, es una regla. Y la excepción a la regla sería la privación de libertad, pero bajo circunstancias que valen, vamos a decir, que merecen eh, el, la situación de la obstrucción a la investigación y el peligro de fuga, que en este caso no se da, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a pedir este día. ¿Y van a ofrecer caución también, doctor? Sí, 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 ya tenemos preparada una caución real, que es la propiedad del padre del señor Carlos Granada, y con todas las condiciones de dominio, tasación, etcétera.
Doctor, ¿cómo estás? Aprovechando un poco, te consulto, ¿cuántas mujeres ya están como denunciantes en este caso? Porque en principio La eran verdad que, 4. y yo creo que hasta ahí, digamos, esto por lo menos es lo que yo accedí a la carpeta fiscal. Mm, Eh, Después, creo que hace poco una periodista tuvo un problema sí, con, bueno, ella por ejemplo dice, sí, a mí me miraba de esta manera, pero no es denunciante, vamos a decir. Ella tuvo un como testigo. problema, sí, claro, claro, pero no es denunciante lo que te quiero decir. Mm, Y ella tuvo un problema con los directivos y de mala fe utilizó el nombre de Granada como vinculando a su problema laboral, que no tiene nada que ver Carlos Granada, ¿verdad? Es un problema que tiene con su jefe o con los directivos de esa empresa, con lo cual no deben mezclarse las cosas. Por eso es lo que yo digo, que hay un exceso en la calificación que le otorgó el Ministerio Público al subsumir la conducta de Granada con respecto a los hechos fácticos presentados. Y él está procesado por coacción y acoso, doctor, si nos recordás. Sí, así mismo, así mismo. Sí, Por acoso sexual y coacción sexual, sí. ya. Y esa coacción sexual es lo que yo digo de que hay un exceso y que fue el motivo por el cual planteamos la nulidad, y tanto el juez como la Cámara dijeron de que las calificaciones son provisorias y que eso puede variar con el transcurrir del proceso propiamente. Así mismo. Yo también voy a hacer mención Ujú. de que el mismo juez Julián López, hace un tiempo atrás, recibió la imputación de parte de la fiscal Estela Maricano en contra del médico Arturo Grau por el mismo hecho punible. Supuestamente había coaccionado sexualmente a una paciente y en ese caso le dio arresto domiciliario. El mismo juez y la misma calificación. Entonces, la igualdad de oportunidades procesales es un principio que rige en nuestro devenir del proceso penal. Y vamos a desarrollar toda esa idea ese día 11 de noviembre. Ya. Doctor, ya que estamos aprovechando también, recuerdo que estás en el caso de los exministros o no. O era, ¿De no, quién? ¿De quién? perdón, en el caso de Mario Ferreiro, el que vos estás. Ah, sí, 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 sí. Ahí Sí, cómo va la cuestión, porque vi que le tomaron declaración a Camilo Suárez, pero me parece que fue en sede fiscal, no, fue en el juicio, pues estaban esperando unas pericias, creo que, y después iba a continuar la declaración de Mario Ferreiro. Digo, perdón, de Camilo Suárez. sí, Camilo se fue al juicio oral, Ujú. declaró, y cuando estaba haciendo la pregunta, la parte que propuso su testimonio de la fiscalía pidió, vamos a decir, un receso del testimonio, por llamarlo de alguna manera, porque se iba a hacer la pericia del teléfono de Camilo, y pidió la fiscalía que se bajen todas las conversaciones vía WhatsApp entre Camilo Suárez y Mario Ferreiro, entre Camilo Suárez y otros funcionarios de la municipalidad, también con una persona, un ciudadano de nombre Diego Di Stefano. Y entonces se interrumpió el tribunal hizo lugar al pedido de la fiscala y continuó las demás jornadas con la producción de pruebas, de la lectura de las pruebas documentales. Se volvió a fijar para el próximo lunes el juicio, el lunes 7 tengo entendido que es, y ayer se hizo el juicio en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, sede de Santísima Trinidad, por la amenaza de bomba que hubo ayer. Y si no se hacía ayer ese juicio, ya superaba los 11 días, entonces iba a tener que iniciarse de nuevo. Entonces, tuvimos esa particularidad también cuando estábamos en las inmediaciones del Palacio de Justicia. Sucedió lo que todos conocemos, se evacuó el Palacio de Justicia y entonces fuimos notificados por WhatsApp de parte de la presidenta del Tribunal de Delitos Económicos, Yolanda Morel de Ramírez Candia, y
Entonces nos trasladamos hasta allá y ahí se siguió produciendo las pruebas. Recordemos de que antes de esta jornada se hizo el juicio un sábado a oscuras, en donde leímos algunas documentales con la linterna de nuestros teléfonos celulares de parte del Tribunal de Sentencia, de la Fiscalía y de la Defensa. Es decir, Continúa el próximo lunes. es decir que ya pasó de todo en este juicio, doctor. Realmente cosas increíbles como la declaración de un testigo que está durando casi un mes, entre comillas, ¿verdad? Durando, ¿verdad? Porque supuestamente pues el testigo no se puede contaminar con el caso y propiamente y cosas por el estilo, pero bueno, es un poco difícil que esto se mantenga de esa manera, por lo que estoy diciendo. Y después de este tema de hacer el juicio un sábado a oscuras, ahora ir a la Facultad de Derecho para hacer, realmente sí, y pasó de todo ya. ¿Y qué tal en la Facultad de Derecho, doctor, el juicio? Porque es un ambiente por lo menos no habitual. Y normal, vamos a decir, porque como era de mañana, entonces no había... No había tantos alumnos ni nada. Exactamente. Bien, no hubo, sin problema, sin sobresalto. Ahí estuvimos cómodos, sin problema. Creo que hay luego también salas para juicio oral para sus prácticas. Sí, está adecuado para eso. Sí. Y bueno, una cuestión, doctor. Había una excepción de inconstitucionalidad, si mal no recuerdo, de parte de de los dos sobrinos de Mario Ferreiro. Ahora vi que la Corte rechazó eso. No sabía que rechazó, pero sí sabía que estaba pendiente. Y bueno, era cantado, era eso. Yo por lo menos no encontraba mucho futuro en la pertinencia de esa excepción Sí, pues de inconstitucionalidad. creo que ellos hablaban de que ellos no eran funcionarios públicos y todas esas cosas, y por eso no podía imputarle por esa figura penal. Sí, tráfico de influencia, pero creo que ellos son instigadores, algo así. Por eso. Calificó, o sea, ellos no son los autores, porque lo que decían es que no pueden ser imputados por esa figura, pero finalmente cualquier persona puede ser imputado porque no puede instigar sin ser funcionario público. Claro. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Muy amable, como siempre. Por favor, cuando quieran, que tengan buenas tardes. Igualmente, Igualmente, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Álvaro Arias, quien justamente conversábamos con respecto al caso ya bastante polémico de Carlos Granada,